comenzamos con este webinar. Trata de ser pionero, las ventajas y retos que tenemos. Lo que sigue es presentar aquí a nuestro público de lujo. Tenemos a Luis Fernando Sánchez. Él es CEO de la empresa Inteligencia, expertos en onboarding digital. Está también con nosotros Carla Cárdenas. Ella es la CEO de Firmenti, cuyo core de negocio es la firma electrónica y la incorporación del onboarding de la mano de la misma. Y también tenemos aquí a Roberto Ramos, quien es el CEO de Novarium, que también es parte de esta transformación digital a través de biométricos y todo lo que se requiere para unir a toda esta parte del onboarding. Y bueno, pues vamos a empezar la sesión. Primero, pues buenos días. Me gustaría empezar con ustedes preguntándoles qué es esto del onboarding digital. Sabemos que hay muchas personas que lo reconocen como el enrolamiento, el formato electrónico, pero en realidad es algo de lo que se está hablando, pero no todos tienen la certeza o no todos coinciden en esto. Entonces me gustaría empezar, Carla, primero de las damas, con esta parte que nos digas tú, desde tu perspectiva, ¿qué es el onboarding digital? ¿Dónde estamos parados con esta terminología y sobre todo en términos de digitalización? ¿Dónde estamos ahorita con ello? Bueno, este tema de onboarding digital no es algo nuevo, realmente es algo que surge desde hace mucho tiempo y se incorpora primero en el proceso de onboarding en la parte de recursos humanos, ¿no? Yo lo empecé a escuchar hace mucho tiempo en esa área en particular, en donde tú trabajabas el onboarding de los colaboradores, es decir, cómo hacer que el colaborador subiera a la organización y conociera todas y cada una de las partes. Y ahí es donde empezó este término. Hoy en día el onboarding digital va más allá, evidentemente, y tiene que ver con subir a clientes, a proveedores, a colaboradores dentro de nuestros productos o dentro de nuestras empresas a través de la tecnología, ¿no? Okay. Entonces, abarca que un tercero se incorpore hacia nuestra organización a través de la tecnología. Ese es el punto principal del onboarding digital. Luis, desde tu perspectiva, ¿cómo sumas a lo que nos está comentando Carla? Es muy interesante la perspectiva, verlo más global. Realmente, cuando hablamos en el sector del enrolamiento, por hablar de la palabra en español, realmente nos referimos muchas veces a la apertura de una cuenta, a la solicitud de un préstamo, y pocas veces en el término más abarcativo que refiere Carla, que es muy interesante. Creo que los mejores enrolamientos suceden cuando en este proceso de apertura de una cuenta, de una solicitud de crédito, realmente das a conocer todas las ventajas de la aplicación o de la entidad financiera a la que se refiere, ¿no? Los enrolamientos tradicionales, digamos, de abrir una billetera digital, abrir una cuenta para crowdfunding, tienen mucho que ver con conocer todas las ventajas, las formas de invertir, las formas en las cuales vas a monetizar tus inversiones y demás. Ya en un esquema mucho más sencillo, digamos, más aterrizado para la operación de entidades financieras, creo que es muy común referirnos a este enrolamiento como la solicitud de crédito digital, en donde meramente vamos a conocer a nuestro cliente en un formato digital, sustituyendo los medios tradicionales de papel. Ok. Roberto, tus comentarios al respecto. Bueno, pues nada más para ampliar un poco lo que ya comentaron, porque creo que ya cubrieron exactamente lo que es el tema de lo que es el onboarding digital. Pues es comentar que cada onboarding va a tener sus asegúnes y cada onboarding se debe de ver desde la perspectiva de lo que tú quieres aterrizar para tu empresa, ¿no? Porque muchas veces se ve como que, mira, tengo que pedir el nombre y tengo que pedir la identificación y ciertos pasos que casi siempre van, pero algo importante del onboarding digital es que lo tienes que ver siempre enfocado al cliente al que tú quieres atacar y con los pasos que tú quieres atacar, ¿no? No necesariamente tienes que hacer todo si no es lo que sirve para tu negocio. Ok, pues muy bien, después de este preámbulo, el webinar es ser pionero del onboarding digital, ventajas y retos. Si me permiten un poco dar el contexto, ¿no? Desde el lado de quien ofrece este servicio del onboarding y todos estos satélites que trae este onboarding,
de pronto vemos que las empresas, sobre todo en Latinoamérica, tienen una tendencia a adoptar la tecnología de pronto demasiado tarde. Les gusta que primero lo haga alguien más. Lo que les preguntan a ustedes como empresarios es, ¿quién más del sector lo está haciendo? Y luego entonces, para ver como si yo me animo, lo investigo y luego entonces pierdo ese miedo. Ahí podrías estar perdiendo una ventaja competitiva. ¿Dónde estamos parados, Luis? En esta parte desde tu punto de vista. Pues creo que ya vamos tarde para ser pioneros. Definitivamente, lo decía muy bien Carla, esto ya es una necesidad desde hace varios años. Nosotros empezamos Intelligential hace 3 años y hace 3 años tal vez ya era algo que abundaba en el sector fintech. Es decir, ya había las grandes fintech de hoy día que estaban haciendo algo, rompiendo el esquema, teniendo enrolamientos no presenciales, dando créditos de 20 millones de pesos a empresas sin conocerlas, ¿no? Ya existían las empresas de préstamos personales o ya existía un préstamo de las empresas grandes hoy día en las cuales con simplemente la fotografía de identificación lanzaban 200, 500 pesos y esperaban el repago para ir subiendo los montos. Hace 3 años que empezamos con esta iniciativa, en Intelligential justamente decíamos, tenemos que acercar la tecnología a las entidades financieras, porque lo que veíamos sí son, en ese momento, 1.500 SOFOMES probablemente, de las cuales el acceso a la tecnología era muy limitado, porque el sector financiero no bancario tradicional en México tiene poco acceso a la tecnología, tiene poco contacto con la tecnología tradicionalmente, ¿no? Entonces, empezar a ver estos procedimientos digitales, fintech, sin duda planteaban un requerimiento en donde tal vez hace 3 años sí había pioneros en las SOFOMES, SOFIPOS inclusive, que tenemos el caso extraordinario de Cubo Financiero, que fue de los primeros en romper el esquema como SOFIPO y ser realmente una fintech, que en ese momento no se etiquetaba como tal, ¿no? Y hoy día realmente lo que empezamos a ver de estos 3 años para acá, tal vez hace 3 años la necesidad ya permeada en los directivos de las SOFOMES diciendo necesito hacer esto. Tal vez después la pandemia, por supuesto, ayudó y no ayudó porque todo el mundo, las entidades financieras empezaban a entender la necesidad, pero por otro lado, no estaban convencidos de invertir. Entonces, tal vez hace 2 años fue un impasse en el cual empezabas a detectar la necesidad, lo querías, lo entendías como algo que se tenía que hacer, pero no necesariamente querías invertir. Y creo que de un año para acá ya es un momento en el que es indispensable. Y hablando no de pioneros, sino más bien el que no se sube en este momento, creo que ya está unos meses tarde para lograrlo. Para hacer eso. Sí. Roberto, la edad de las personas con quien tú buscas participar, estos clientes, socios de negocio, ¿influye, tiene algo que ver en esta parte? Definitivamente tiene algo que ver, pero yo creo que ya en estos tiempos tiene un poco que ver a favor, ¿no? En el sentido de a veces muchas empresas que las que se están quedando un poquito y no le están entrando a esto, no se están poniendo en el contexto de a ver, las personas que crecieron con una computadora en su casa desde niños, ya son personas que hoy en día tienen 40 años, ¿no? O sea, ya son las personas que toman las decisiones de dinero, que toman las decisiones de cómo se va, en qué se va a invertir, en qué se va a ahorrar y demás. Entonces son personas que ya están totalmente involucradas con el tema de la digitalización. Entonces sí es muy importante y sí afecta que las personas que están tomando las decisiones sobre cómo se van a abrir las cuentas, cómo se van a dar los préstamos, cómo se va a enrolar una persona dentro de nuestro sistema, tiene que ya ser el mindset digital. ¿Por qué? Porque ya hoy en día ya es una mayoría de gente que está acostumbrada a trabajar todo el tiempo con la tecnología y una minoría que todavía prefiere, pues quiero ir a la sucursal o quiero a la persona que me visite y esas cosas, ¿no? Entonces ya se empieza a volver una necesidad total, no solo por temas de pandemia y estas que nos obligaron, sino por un tema de gusto del cliente, ¿no? Ya es algo, una necesidad. Carla, ¿qué tan sencillo te es a ti desde Firmenti cuando le explicas a un cliente que no está muy embebido en la parte de tecnología, que evidentemente te dio la oportunidad, en principio, acercarte a él para conocer de qué trata? ¿Qué tan sencillo es explicarle esta parte? Onboarding, terminología OCR, histeriométricos,
todo este mundo que evidentemente busca tener una eficiencia operativa de inicio y con eso una mayor rentabilidad, ¿no? Fíjate que lo que me sucede mucho con los clientes es la necesidad existe. O sea, todas las personas, todas las empresas tienen la necesidad de digitalizar sus procesos, ¿no? Entonces se acercan con nosotros que manejamos distintos aplicativos, distintas tecnologías para incorporar esta parte de la digitalización. Y de repente están muy perdidos en cómo pueden lograrlo. Ellos saben que tienen la necesidad, pero no saben cómo solucionar. A mí lo que me ha funcionado mucho es revisar cómo operas hoy, ¿no? Y decirle, tal cual como lo haces hoy, vamos a transformarlo a la parte tecnológica. No debe ser más complejo, de hecho al contrario, debe ser mucho más sencillo. La parte que comentaban de si somos pioneros, ¿no? La verdad es que coincido que vamos tarde, ¿no? O sea, las empresas hoy es una necesidad que lo hagan porque si no se van a quedar atrás, ¿no? La parte de hacia el cliente, si le da del cliente, el tipo de cliente, el tema del onboarding digital, su foco siempre debe ser el cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo abordo con los clientes para que comprendan un poco de la terminología que de repente puede ser confusa, sobre todo, por ejemplo, en temas de firma electrónica, la legalidad, que si la NOM 151, más allá? Más abordo en cómo lo haces hoy y un ejemplo claro de cómo hacer lo mismo a manera digital. Y eso da mucha claridad en los procesos, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Un ejemplo que me pasa mucho en el tema de la firma, ¿no? Hay muchos clientes que me dicen, oye, Carla, yo quiero que se estampe la firma en cada una de las hojas de mi contrato, ¿no? O al calce de cada una de las hojas de mi contrato. Y yo le digo, ¿por qué quieres que se estampe la firma en cada una de las hojas de tu contrato? Bueno, es que hoy en día yo le pido a los clientes que firmen en cada una de las hojas, ¿no? Regresemos a por qué se firma en cada una de las hojas, ¿no? ¿Qué estamos ahí, qué riesgo estamos cubriendo con este proceso de firma? Y lo que se cubre ahí es que pues alguien no saque una hoja y meta otra en medio de un contrato firmado, ¿no? Eso no puede suceder en el medio digital, ¿no? Entonces, un ejemplo como este que es tan simple, en donde ya no se ocupa que esté la rúbrica en cada hoja, sino que en una hoja al final venga una firma que ampara la firma de todo lo que viene en el paquete, ¿no? Así como este ejemplo, voy poniendo ejemplos de todos y cada uno de sus procesos para que ellos comprendan cómo podemos digitalizarlos, ¿no? Pero sí es un método de venta consultiva. Realmente nosotros somos más consultores que vendedores del producto. No sé si están de acuerdo con nosotros, ¿no? Hay que acompañar a nuestros clientes en el proceso. Buenísimo. Luis, en esta parte extraigo la parte de los procesos. El onboarding, sin ahondar mucho en la parte de lo que es transformación digital, que creo que ya se ha caminado ya mucho por el concepto. Onboarding es parte de la transformación, es esta parte de la transformación digital. No necesariamente, te retaría. Mira, la transformación digital creo que es algo platicado con Roberto antes de la sesión que da para hacer varios webinars, decenas de webinars, ¿no? De todo lo que puede abarcar. Creo que el enrolamiento en particular puede no ser un componente de la transformación digital si me dejas citarte este ejemplo. Yo puedo, como lo dice Carla, hacer exactamente lo mismo que hago hoy, mi mismo producto financiero, las mismas características, autorizar igual, cobrar igual, disponer de la línea igual y solamente abrir un canal digital de aprobación de crédito. Lo cual no tiene nada que ver con la transformación digital, es abrir un canal únicamente para la solicitud de crédito. Cuando hablamos de transformación digital, creo que hay muchos más componentes que podríamos embeber. Una transformación digital tendría que ver con usar este enrolamiento para utilizar data enriquecida, en lo que puede ser experto Roberto, para montar modelos de inteligencia artificial, para automatizar el proceso de decisión y aprobación y depósito del crédito, la automatización de la cobranza, y más allá, si nos vamos a una transformación digital, hablamos de lanzar productos financieros nacidos o nativos digitales, ¿no? Entonces, yo ahí retaría, y creo que sí es un preámbulo a la transformación digital. O sea, creo que si vamos por pasos en una transformación como tal, no en un lanzamiento digital o en un startup, sino en una transformación, es decir, tengo una entidad financiera hoy día que opera de manera tradicional, que tiene sus formatos en papel, su producto financiero muy definido, y quiero abrir la puerta
a empezar a entender lo digital, creo que ese camino es decir, vamos a lanzar un enrolamiento digital, una solicitud de crédito digital, que ni siquiera tiene que ser completa, puede ser asistida digitalmente, ¿no? O sea, solamente en lugar de que el promotor vaya con su hojita, pues va a ir con la tablet, va a llenar, voy a ahorrarme el papelito de la firma de buró de crédito porque voy a usar una autorización con NIF, y al final inclusive hasta voy a firmar en el papel porque así me siento más cómodo con mi expediente en la sucursal de la microfinanciera en la que acuden los firmantes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es un preámbulo a la transformación digital, un componente si queremos, pero no necesariamente lleva a la transformación digital, ¿no? Pero sí es un gran inicio. Nos llamamos un concepto bastante interesante, preámbulo digital. Creo que Y sí. desde aquí agarro contigo, Roberto, para en esta parte del preámbulo digital. Tienes dentro de una organización personas que están haciendo un proceso. Ese proceso lo que se busca a través de este preámbulo o digitalización a full, completa, pues es reemplazar a estas manos. Ahí entonces tienes un componente, un posible componente de rechazo de esta parte de implementación, ¿no? Es correcto. ¿Cómo tú lo visualizas y cómo tú matizas esta parte cuando estás buscando integrarte a un proceso, ¿no? Digamos que ya es un cliente, además que ya te compró, porque además muchas veces la cabeza es el que está ya convencido, y cuando llegas a la implementación es cuando en realidad ves estos stoppers, ¿no? Que dicen, híjole, si te doy entrada, luego yo qué hago, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, aquí hay, yo creo, 3 puntos esenciales, ¿no? Que es, uno es, como ya se estableció aquí, pues por un lado ya está la necesidad. O sea, es algo que puedes hacer o no, pero el que no lo hagas definitivamente te va a empezar a generar un retraso en tu empresa, y tú, inclusive vamos a hablar como un empleado, pues tú mismo te puedes quedar sin trabajo por el hecho de que no le entraste a la parte del onboarding digital y en general a la transformación digital, ¿no? Ese es el primer punto. Si hay una necesidad, entonces pues hay que empezar a transmitir esa necesidad de la mejor manera posible, que una de esas es, a ver, tenemos que hacerlo por nuestro propio bien, ¿no? El segundo punto es, como comentaba Luis, es, a ver, esto es un pedacito, ¿no? Pero hay que empezar por algún lado. Decía Carla al principio, empecemos con lo que ya se hace, nada más que hagamos lo digital. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Hay que empezar en pequeño, también para que la organización no lo vea como que, uy, se viene la transformación digital y vamos a tener que hacer el doble de tareas que las que hacíamos antes, o el triple, o lo empiezan a ver como algo demasiado complejo. Entonces, puedes empezar con la parte del onboarding digital. ¿Por qué? Porque vas a cumplir con 2 puntos. Vas a empezar a digitalizarte, y número 2, vas a empezar a darle al cliente lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, ahí ya van 2 puntos que te deben empezar a llevar a cómo convencer a la gente y también empezar a obtener beneficios. Y el tercero es algo muy importante que creo que tú lo mencionabas, pero yo lo veo un poquito al revés, ¿no? A mí mucha gente de tecnología llega y me dice, oye, pero está bien padre lo que tú traes, ¿cómo le hago para meterlo dentro de la empresa? Y les digo, mira, la verdad es que tienes que convencer desde acá. Si tú lo vas a tratar de empezar a meter desde el nivel de tecnología, va a fracasar. Te lo garantizo, porque tienes que tener muy convencida a la gente, porque aunque sea un cambio pequeño, es un cambio, ¿no? Y los cambios siempre van a empezar a tener gente que dice, yo no quiero, y si tú como tecnología de repente te encuentras con un comercial que dice, yo no quiero, pues hasta ahí llegó tu proyecto, ¿no? Entonces, el tercer punto más importante es, tiene que verse no ni siquiera como la palabra transformación digital, sino como estrategia digital, ¿no? Que se dé una estrategia en la cual, pues, para ahí es para donde vamos, pero pues la señal tiene que venir desde arriba para que entonces todos estén convencidos, o a lo mejor algunos no estarán convencidos, pero pues tienen que entrar al barco. Y entonces yo creo que esos son los 3 puntos que tienes que considerar para iniciar este proceso. Digamos, transformación, el otro, estrategia. Y pues necesidad, ¿no? Que es lo que quieren los clientes, ¿no?
Desde aquí, Luis, ya enfocados en la parte del onboarding, ¿cómo puedo saber yo si califico para ya entrar a esta parte? Nos encontramos muchas veces, oye, pues es que yo ya soy una empresa, pero tengo 5 clientes, ¿no? En realidad tengo 6 clientes, 7, todo lo hago a mano, tengo 2, 3 personas, pues a lo mejor esto es más caro, ¿no? No es ahorita el momento, ¿no? ¿Cómo califico? ¿Cómo sé cuándo ya califico para entrar en esta parte de onboarding digital? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no es un tema de calificar, creo que ya es un commodity, o sea, ya es el deber ser de una entidad financiera. Perdemos oportunidades si no lo hacemos. Si hoy tienes 5 clientes, esos 5 clientes estarían más contentos de poder hacer una solicitud digital y de poder tener un proceso más cómodo asistido por tecnología que seguir un proceso tradicional. Ahora, si definitivamente no lo necesitas porque los 5 clientes son empresas relacionadas y demás, tampoco se tiene que hacer. Pero si en algún momento se piensa en expandirse, creo que se tiene que empezar cuanto antes. Okay. Y los principales retos, Carla, que ya decido entrar a esta parte del onboarding como institución, como empresa, ¿cuáles serían estos retos que van a enfrentar estas personas que decidieron acceder a esto? Pues mira, creo que ya los has venido tocando, ¿no? Durante la entrevista, ¿no? Tocaste uno muy importante, que yo lo menciono mucho en una presentación que hago, en donde justamente menciono cuáles son los grandes retos para la implementación de un onboarding digital. Y definitivamente el primero y más importante desde mi punto de vista es la parte cultural, ¿no? Como bien menciona Roberto, o sea, si la dirección o las cabezas no están convencidas, esto hacia abajo se va a permear y no va a funcionar, ¿no? Entonces, la parte de la cultura, ¿no? De hacer ver a todo tu equipo de trabajo, ¿no? Que es la tecnología o estos procesos no vienen a sustituir su trabajo, sino vienen a darles herramientas para hacerlo mejor, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sin esto, un proceso de onboarding no va a funcionar. Otro de los grandes retos es la implementación, ¿no? Que era lo que tocabas acá. La parte de la implementación es importante porque de repente las empresas, ya la dirección está súper convencida, ¿no? Y quiere todo digital y quiere meter toda la lana que tiene, ¿no? Y de repente empiezan a pedir o a generar un producto muy robusto, muy complejo, que va a ser muy difícil de implementar. Y de aquí a desarrollarlo y implementarlo ya pasaron años y tú sigues sin poderlo lograr. Entonces, algo que yo siempre he recomendado es, vámonos por pasos. No quieran transformar digitalmente a la empresa de un día para otro, sino vayan metiendo distintas herramientas en cada uno de sus procesos para ir permeando la digitalización poco a poco dentro de tus procesos. ¿En dónde debemos empezar? Me preguntan. Empieza en donde más te duele, en donde más costos tienes, más reprocesos, en donde mayores beneficios puedes tener. Esa es siempre la recomendación que hago. Y otra pregunta que me hacen cuando comento esto es, ¿y cuándo vamos a terminar de implementarlo todo? Mi respuesta es nunca. Nunca, porque la tecnología avanza más rápido que nosotros. Entonces, cuando tú ya estés avanzando, incorporando, ahora vas a tener que mejorar en otra parte y hacer otra. Entonces, es un proceso de constante cambio, ¿sí? No es un proceso que tiene un principio y un fin. Esos para mí son los principales retos que se ponen. De cara a quien ofrece el servicio, uno de los grandes retos es en este proceso de mejora continua del que lo adquiere y de quien lo ofrece. La parte, el back se vuelve sumamente importante. ¿Qué papel juega el soporte? El soporte que ustedes como empresa hoy prestan a las organizaciones. Bueno, ahí es un tema de buscar siempre hacer las cosas más sencillas para la organización. Y definitivamente lo que hacemos cada uno de nosotros es algo que muchas empresas pudieran determinar, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Digo, todos los que nos dedicamos a proveer este tipo de servicios, alguna vez lo hemos escuchado y alguna vez hemos visto regresar al cliente con nosotros. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros como soporte? Pues expertise.
ofrecemos herramientas que ya están hechas, que no hay que moverles nada más, que hay que integrarlas en lo que ya tengas, ¿no? Pero estas herramientas que ofrecemos nosotros ya están pensadas en los retos que te vas a ir encontrando. ¿Qué tipo de retos hablo yo? En este caso, a los retos regulatorios, ¿no? Bueno, ya esta herramienta te va a ayudar a cumplir con lo que te pide la CNV. Y la conductora te pide esto, bueno, pues ya tenemos esta herramienta que te ayuda a cumplir. Y entonces lo que hacemos nosotros, de cierta manera, es un poco pavimentar el camino para que las empresas simplemente decidan cuáles son los componentes que les van a servir a ellos para hacer a lo que ellos se dedican, que es pues, a dar préstamos o abrir cuentas o en general a vender, pero pues tú te puedes enfocar en hacer tus estrategias de ventas y en poder crecer más, y nosotros ya nos enfocamos a la parte que tiene que ver con meter tecnología, con asegurar que el usuario es el usuario que dice ser, con ofrecerte otra información agregada, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el soporte que nosotros damos, ¿no? Es como esta parte que tiene su complejidad y que no es en lo que tú eres experto, nosotros ya lo hicimos. Continuando con esta misma línea de soporte, Luis, de cara al cliente, tú vendes tu plataforma, la implementas en una institución financiera. Esta institución financiera presta un servicio a un usuario y ese usuario requiere un soporte. Muchas veces incluso ese soporte irá fuera de horas de oficina, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a tener estos canales de soporte de mailing, de chatbot, cada vez menos esta parte de call center del experto que está detrás del teléfono para guiarte este contacto humano. Este reto a nivel Latinoamérica vemos que es muy extenso porque nosotros somos muy de contacto, al contrario de otros países. ¿Cómo se irá resolviendo? ¿En dónde estamos y cómo se irá resolviendo? Que con los clientes actuales y las conversaciones que hemos tenido, ya no se percibe esta necesidad del soporte telefónico. Creo que el call center en particular está cada vez menos presente en los procesos de aplicación. El chatbot sin duda está sustituyéndolo. El chat inclusive en vivo con un ejecutivo puede ser todavía algo más común. Pero realmente yo diría que de múltiples implementaciones y casos de uso que me ha tocado observar, ya el agente en vivo es cada vez menos presente. Creo que la tecnología bien definida, con procesos amigables, interfaces de usuario que sean muy fáciles de utilizar, sustituye bastante al ejecutivo. Y más bien el ejecutivo empieza a tomar un rol más parecido a un asesor financiero realmente que a un vendedor de créditos o alguien que levanta solicitudes, ¿no? Entonces, yo te diría, de nuestros clientes activos, algunos utilizan algún chat en vivo, la mayoría han desplazado por completo este tipo de servicio para más bien tener tal vez ejecutivos de canvasseo en campo que van con el aplicativo digital, en caso de que sea necesario por el tipo de mercado o por el tipo de venta, ¿no? Créditos de nómina fuera de alguna institución gubernamental o de alguna empresa. Eso tal vez requiere una venta en donde el ejecutivo va con la tableta a levantar la solicitud, pero cumple una labor, insistiría, más ya de asesor o de ejecutivo financiero que del levantamiento de solicitud o de simplemente el llenado, ¿no? Creo que eso es lo que me ha tocado ver en los últimos meses. Y tú, Carla, con respecto a este soporte de usuario y viéndolo desde la perspectiva de la institución financiera que adopta la tecnología y luego quien la tiene que utilizar, vemos que hay en esta parte de soporte pues varios canales para enrolarte, para aprender de ellos. Uno es los dossiers escritos, aquí está tu manual de usuario para que le des una repasada cuando lo requieras. Hay un avatar digital a lo mejor que te va guiando. Hay una capacitación que ya grabo y la subo ya incluso en un canal cerrado de YouTube y te comparto una liga. ¿Cuál de estas consideras que es la que más te funciona o actualmente hacia dónde la debes de dirigir o tenemos que tomar todas? Creo que existen muchas herramientas, ¿no? Y todo depende del cliente que tengas, ¿no? Como empresa. O sea, nuevamente, el foco de esta transformación digital siempre debe ser el cliente. El cliente es
lo más importante, el usuario, el que va a usar esta tecnología. Y entonces la tecnología debe de ser tan simple como que para que el cliente no requiera ir a leer un instructivo, ¿no? No sé, por ejemplo, te llegan cajas de algo que compraste y ahí está el instructivo. ¿Cuántas veces lo lees? Realmente es muy raro que ya leas esos instructivos porque la mayoría de las cosas que hoy compramos ya son muy fáciles de entender, ¿no? Se me fue la palabra, pero son intuitivas. Entonces, el reto de estas tecnologías, cuando ustedes implementan procesos de onboarding, es que el proceso hacia con el cliente sea lo más sencillo posible, que no necesite ningún tutorial. Y si lo requiere, que la misma plataforma te vaya guiando con mensajes, con un chat. Claro, siempre tener un contacto en donde el cliente ya me atoré, voy a hablar, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Pero la realidad es que esa parte es también un reto importante. Muchas veces el proceso de la digitalización lo hacen viendo hacia adentro, hacia quiero cumplir con esto, el legal tiene que leer, tenemos que mostrar al cliente este contrato completo, cumplimiento ya te dice, no, necesito esto firmado, esto así, entonces empieza a hacerse un proceso hasta más complejo que el que se hacía a mano antes, ¿no? Entonces, no debe ser así, ¿no? De hecho, debe ser más sencillo. La tecnología te ayuda a bajar mucho todos este tipo de riesgos legales, de cumplimiento, de PLD, de conocer a tu cliente. Son herramientas muy poderosas, ¿no? Entonces, es hacer tu proceso y utilizar herramientas tecnológicas que sea intuitivo, que no necesites manuales intuitivos y más. Roberto, perdón, desde este punto y considerando la expertise de Mario y toda esta parte de los módulos biométricos y la legalidad que hay dentro de esta parte, ¿no? Muchos se te acercan pensando, ¿no? Que tú debes de conocer qué les vas a proveer. Bien, ellos deben de llevar algo contigo donde ellos ya se hayan asesorado anteriormente y entonces son los que tengan que decirte cómo hacerlo, cómo funciona en esta parte ya entrando en términos de legalidad. Tú asesorando, ellos diciendo aquí está y más bien tú montas el proceso, es una mezcla. ¿Cómo lo has resuelto? Mira, como dices, es un poco una mezcla, pero definitivamente hay que tomar en cuenta la parte de que nosotros ya tenemos un expertise, un bagaje de estos mismos procesos aplicados a bancos, a SOFOMS, a fintechs y demás. Entonces, tienes que partir de ahí y dar una asesoría a los clientes que se acercan, ¿no? Muchos clientes, y esto sí me ha pasado muchas veces, se acercan con el tema de, oye, mira la regulación y los biométricos y la videograbación y todo eso. Entonces le digo, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Ah, mira, yo voy a dar un préstamo por tanto monto y de esta manera. No lo necesitas, ¿no? Y llegan otros donde ya sí te dicen, ah, mira, puede hacer todo esto y son préstamos muy grandes y cuentas de tanto dinero, entonces, ah, bueno, a ti sí te aplica esto, ¿no? Pero entonces ahí es donde entra la importancia de nosotros conocer qué es lo que sí te aplica a ti, porque todos ven, ah, CNBB, abrir cuentas, ah, entonces esto me aplica a mí, y pues se ponen a leer la CUP o todos esos documentos y dicen, wow, no, esto está increíblemente complicado, pero pues hay que leer las letras chiquitas. Ah, solo si son cuentas de tanto tipo, solo si son transferencias de tal tipo, solo si es 100% remoto, solo. Entonces tienes que ver todo eso y a partir de eso, entonces empiezas a asesorarlos en los temas legales o regulatorios para decirles, mira, a ti lo que te aplica, cuenta nivel 1, ¿no? Por decir, tú solo tienes que pedir el CURP, esto lo cubres con esto y ya estás, ¿no? Ya cubriste tu necesidad para tu enrolamiento remoto porque eres de ese tipo de cuenta, ya si está nivel 2, nivel 3, nivel 4 u otro tipo de herramientas, los que están bajo la ley FinTech, que es lo que necesitan y demás, pero entonces tú tienes que irlos guiando porque realmente muchos clientes pues son nuevos en esta parte del enrolamiento digital y lo primero que dicen es, tengo que cumplir con todo, ¿no? Lo cual es correcto, pero no todo te aplica a ti.
¿no? Entonces ahí es muy importante que nosotros vayamos diciendo, no, esto te aplica, esto no aplica. Para empezar, estás bien con esto, y ya cuando llegues a esta etapa de tus préstamos o de tus créditos o demás, entonces ya nos pasamos a esta parte, ¿no? Porque también existen los proveedores que te dicen, no, sí, aquí está todo, te va a costar una millonada, pero ya vas a cumplir con todo, cuando la realidad es, no, o sea, a ver, hay que modularizar, lo que a ti te sirve ahorita es esta parte. Luis, considerando ya esto que está mencionando Roberto, ya con la parte de, considera el tema legal, el tema fintech, ¿no? Cuando tú te acercas a una institución financiera, ¿quién necesita estar en la mesa para que se le dé el banderazo a esta aprobación de llevar un onboarding a una institución financiera? Generalmente, como decía Roberto, tiene que estar algún alto ejecutivo, idealmente algún socio, un managing director, un C-level. Suelen ser las implementaciones más rápidas y más exitosas. También hay una figura que últimamente ha tomado mucha fuerza en las instituciones financieras, y creo que tiene mucho sentido, del gerente o director de innovación o de nuevos productos, incluso de transformación digital llegan a hablar, ¿no? Pero creo que esta figura de la persona responsable de empezar a innovar, a voltear a ver lo que están haciendo el resto de los jugadores, es muy importante. La he visto mucho más presente últimamente en instituciones financieras, y creo que ayuda mucho a descargar de la alta dirección estas labores de estar buscando proveedores. Pero cuando hablamos de proveedores de enrolamiento, hay decenas de proveedores de enrolamiento, sin contar, como decía Roberto, que también hay empresas que tienen el anhelo de hacerlo ellas mismas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver toda esta variedad de proveedores, de servicios que se van a necesitar, la investigación jurídica que conlleva o regulatoria, pues realmente puede llevar bastante tiempo de los altos directivos o del director general de la financiera. Delegar esta parte de innovación en una gerencia creo que es algo que ha sucedido últimamente, y creo que es un factor de mucho éxito para este tipo de implementaciones. Comités de innovación también hemos visto muchísimo, en donde gerentes de producto, gerentes de cobranza, de riesgo, toman la iniciativa como un comité delegado por parte de la Dirección General específicamente para buscar innovación, y justamente en particular temas de aplicación digital. Entonces, creo que tiene que ser siempre o la alta dirección o un comité delegado por la alta dirección o una figura especializada en innovación. Okay. Oye, Carla, y aquí siguiendo con este tema de legalidad, dicen que los tiempos de comercial no son, los tiempos de legal no son los tiempos de comercial, ¿no? Entonces, ya llegaste, convenciste al cliente, el usuario, todos están, ¿sabes qué? Ese es el camino, vamos hacia adelante, ¿no? Mándame el contrato. Y entonces te encuentras con el área legal y hay que sensibilizar al área legal de algunos aspectos. ¿Nos puedes mencionar alguno que se te venga a la mente donde digas, híjole, este ha sido recurrente con las áreas legales, donde hay un área gris que no les cuesta trabajo entender, o es algo nuevo para ellos, y entonces tienes que ser muy explícita o incluso echar mano de tu equipo legal? Sí, definitivamente concuerdo que pues tienen que estar las divisiones y los comités. Concuerdo en que la parte de una persona encargada de tecnología o un comité encargado de innovación es relevante. En mi caso, que yo estoy más enfocada en la parte de firma electrónica, la parte legal es fundamental para mí, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a hablar con las personas operativas, comerciales, o ¿no? un director de operaciones, o el mismo director general o un fundador, siempre les digo, súbanme a su área legal de una vez, ¿no? Porque no quiero llegar al final del proceso sin que esta parte legal esté convencida, ¿no? Es muy importante, ¿no? En la parte de firma electrónica hay muchas dudas en la legalidad de la firma todavía, a pesar de que en México hay una ley muy robusta, ¿no? Que cubre toda la parte de firma electrónica hace más de 10 años, ¿no? O sea, no es, nuevamente, o sea, este tema de transformación digital no es algo, ¿no? O sea, hasta en nuestra ley, la firma electrónica existe hace todo este tiempo, ¿no? Entonces, claro, la parte legal es importante. Adicional, bueno, yo soy oficial de cumplimiento certificada.
ya llevo más de 7 años certificada, y la parte de cumplimiento es esencial, ya lo platicaba Roberto, ¿no? Que se encuentra mucho de, es que tenemos que cumplir con la videollamada, y esto, oye, pues no es cierto, ¿no? Oye, un proceso digital no necesariamente es un proceso no presencial, que es lo que te están regulando. Hay que entender de fondo tu proceso, y puedes hacer procesos presenciales, digitales, ¿no? No están peleados, ¿no? No necesariamente una transformación digital te lleva a que todo sea no presencial, ¿no? Claro, hay procesos en donde puede ser 100% no presencial, pero puedes ir poco a poco para ir cumpliendo con lo que la ley te va pidiendo según los recursos que tengas, porque evidentemente hay algunos temas legales en cumplimiento que pueden ser un poco más costosos para ti, y decir, bueno, ahorita no le voy a entrar ahí, pero sí puedes transformarte digitalmente e ir avanzando con que tus contratos se firmen digitales, con que exista un onboarding de parte del cliente, aunque exista una entrevista presencial, etc. Entonces, la parte legal, ¿no? Y la parte de cumplimiento, compliance, para mí es importante también que estén ahí. Y pues me he dedicado más a temas de capacitación, ya casi estudio para abogada, pero es importante esa parte, es relevante que ellos se sientan certeros de que sus procesos son legales y están cumpliendo. Y aquí de que sean legales y están cumpliendo, pues creo que muchas veces las empresas quedan ya blindadas, bien estudiadas, todos tienen el banderazo, y no nos enfrentamos con el mismo cliente, ¿no? Que de pronto, y si tú, no sé si te ha pasado con la parte de biométricos, entras a una plataforma y tengo que dejar mi huella, mi cara, y hay un tema de seguridad, ¿no? De cybersecurity en esto y de psicosis que vivimos en este momento en muchas áreas de nuestra sociedad, donde se nos hace difícil, ¿no? O no queremos comprometer nuestra seguridad, pues de cara a dejar más datos, o ya incluso cuando haces una prueba de vida, etcétera, ya dejar nuestra imagen. Sentimos que se compromete ya mucha información cuando estamos dentro de una plataforma, y como usuario muchas veces no sabemos si realmente esa información va a permanecer dentro de la institución o puede tener por ahí alguna fuga y puede quedar en manos de alguien que no sea conveniente, que eventualmente pues podrías hacer algo en mi contra. ¿Qué seguridad de cara a lo que tú haces o lo que tú ofreces puedes proporcionar al respecto, o darnos el contexto también de dónde estamos con esto? Claro. Bueno, específicamente en el caso de lo que nosotros ofrecemos es un poquito sencillo, ¿no? Y no va acorde a lo que se van a estar topando muchos clientes, que es nosotros como herramienta de KYC y de validación de identidad, ofrecemos algo a nuestros clientes que es, yo no voy a guardar absolutamente nada, ¿no? De tal manera que si en algún momento hay un ciberataque a mi base de datos o algo por decirlo, la información de tus clientes nunca va a estar ahí. Ahora, está lo que se enfrentan mis clientes, ¿no? Que ellos son los que ponen la aplicación y los que ponen la página web y demás, ¿no? Ahí hay dos temas muy importantes. Uno es que en general ya la gente se está familiarizando mucho con este tema de, pues tengo que poner mi cara, en algunos casos tengo que poner mis huellas, y en todos los casos tengo que poner algo de información de mi persona, ¿no? Pero afortunadamente en México ha estado muy enfocado en regular todos esos temas, ¿no? De repente sí se ve como, híjole, es demasiado, pero las entidades mexicanas han estado con la ley de protección de datos muy fuerte, está regulando a todas las entidades financieras de que tienen que cumplirla y que tienen que cumplir con los derechos ARCO, que son estos de que tú puedes abrir instituciones y quiero que borres mis datos. Entonces, aquí lo importante es transmitir ese mensaje hacia los clientes finales, decirles, y que lo hacen las empresas, mira, aquí están mi regulación con respecto a cómo voy a trabajar con tus datos para que estés tranquilo. Más allá de eso, pues es un poquito seguir el flujo de cómo se va comportando el mercado, y que pues ahora sí que sonará un poquito duro, pero bueno, pues si quieres obtener este crédito, pues bueno, me tienes que dejar acceder a esta información, ¿no? Pero pues
siempre tratando de suavizarlo de, pero mira, tu información está protegida de esta manera, tranquilo, ¿no? Y la verdad, normalmente la gente no lo lee, pero tiene que estar ahí diciéndoles, tus datos no están comprometidos, y en nuestro caso, por ejemplo, sí tenemos todo bajo regla en donde les decimos, yo no voy a guardar tus datos, le enseñamos a nuestros clientes inclusive la base de datos, mira, aquí está la base de datos, no hay ni siquiera dónde se puedan guardar tus datos, de tal manera que ellos estén tranquilos de que los datos de sus clientes no se van a comprometer en ningún momento, pero pues aquí el mensaje es, hay que ser lo más transparentes posibles, y pues al final la decisión siempre va a ser del usuario final. Luis, ¿es un factor de decisión cuando un cliente va a adoptar una plataforma de onboarding el tema de la seguridad de los datos? ¿En qué nivel te lo ponen? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? No, yo creo que es de lo más relevante para las entidades financieras, por supuesto, por temas regulatorios, por temas legales. Se busca no tener nada comprometido, no tener ningún, o minimizar los riesgos en términos de seguridad. Creo que es parte importante al momento de elegir un proveedor, ¿no? Y es uno de los motivos para tal vez no explorar necesariamente el desarrollo in-house para mecanismos de onboarding. Todo el tema de seguridad es sumamente delicado. Sin duda, hacer pruebas constantes de penetración, estar cumpliendo los mayores estándares de seguridad es muy importante. Y yo creo que sí es de los principales cuestionamientos que tienen las entidades financieras, ¿no? Hasta dónde los datos van a estar protegidos. No solo las entidades financieras, sino también los usuarios finales. Hoy día cada vez es más un commodity, algo general, el compartir la biometría facial. En temas empresariales, compartir la CIEC ya es también ampliamente aceptado. Como decía Roberto, además, si vas a hacer un crédito de 10, 15 millones no presencialmente, pues te pido que me des un acceso a ver tu facturación directamente en el SAT. Temas como Open Banking, que cada vez viene más fuerte y que hay una apuesta importante porque la gente sí va a estar dispuesta a compartir credenciales de banca con tal de tener acceso a un crédito más personalizado. Sin duda están por verse, se espera que el mercado mexicano se comporte un poco como el europeo en términos de adopción, pero pues todavía están estos, yo creo que hay más retos de cara al usuario final en hasta dónde comparto mi información, que de parte de las entidades financieras que cada vez están más abiertas a pedir más datos, con la expectativa de poder ofrecer productos más personalizados, ¿no? La hiperpersonalización de productos basado en el conocimiento del cliente es una apuesta que me parece muy importante, y en la medida en la cual podamos concretar esa promesa al cliente, creo que los clientes estarán más abiertos a compartir más información de ellos mismos, ¿no? Pero pues la seguridad sí es un punto clave que siempre hay que tener muy vigilado al escoger proveedores y al desarrollar en casa, sin duda. En este punto, Carla, y desde Firmenti, y hablando de la seguridad, ¿qué seguridad en términos de la firma electrónica nos puede proveer la cadena de bloques, este famoso blockchain, que hoy en día todos hablan de ello no con mucha claridad, pero por favor, ¿nos puedes? Pues mira, cadena de bloques, desde mi punto de vista, la principal diferencia que tiene de una nube, porque realmente es un almacén digital, es la tokenización. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese documento que se sube ahí, ¿no? Al estar tokenizado se hace único e irrepetible, le da unicidad. Ese es el principal valor que genera cadena de bloques, ¿no? ¿Qué puedes hacer con ese documento ahí tokenizado? Bueno, pues lo puedes transferir a un tercero, ¿no? Y se va generando una cadena de valor, una cadena en donde dice quién es el dueño de quién. La cadena de bloques surge para el tema de bitcoins, ¿no? Pero hoy puede tener muchos usos, ¿no? Yo de repente veo usos que digo, híjole, como ¿por qué están utilizando cadena de bloques para eso? O sea, es una herramienta cara, ¿no? Y de repente lo utilizan como una nube, existiendo N cantidad de herramientas de nubes que son muy económicas, ¿no? Y que te ayudan a cumplir lo que estás requiriendo en esa parte. En nuestro caso, cadena de bloques hoy lo estamos utilizando para hacer únicos para el sector financiero los pagares electrónicos. Al hacerlos únicos, podemos entonces transferirlos a un tercero, es decir, hacer un proceso de negocio. Es una herramienta que tiene muchas aplicaciones y actualmente esa es la aplicación que nosotros le estamos dando a esta herramienta.
Bueno, pues, Carla, empezamos contigo, vamos a cerrar, ¿les parece? Vamos cerrando, ¿no? Y luego también escuchar algunas preguntas que podemos tener de la gente que está participando con nosotros, que nos está escuchando. Y aquí, Roberto, me atrevo a preguntar, ¿no? Redondeando con todo lo que hemos hablado, ventajas y retos de ser pionero del onboarding digital. Bueno, creo que la ventaja es muy evidente, ¿no? En mi término, ya hablaban al principio de, bueno, si no le has entrado, ya va a estar, ¿no? Entonces, de entrada, pues entrale de una vez. Pero aparte, yo les diría, hay que un poquito disfrutar el viaje de entrarle al onboarding digital, porque ahorita ya hay un montón de herramientas que te dan un montón de información que le van a servir a todas las áreas que están involucradas, a la parte de créditos, a la parte de riesgos, obviamente a la parte de atracción. Hay herramientas, estos temas de la prueba de vida con el facial, temas de validar la información de una persona, únicamente le envías el correo y ya te sabe si es una buena persona para que le prestes, si es una mala persona para que le prestes. Hay ya tantas herramientas que yo les diría, éntrenle número uno. ¿Por qué? Porque si no ya vas tarde, pero aparte, disfrútalo y trata de ver cómo puedes estar en la punta de esta tecnología y no nada más entrarle como, ya todos están haciendo esto, pues yo voy a hacer esto. No, examina todas las herramientas que hay, ya hay un montón, y la cantidad de información que te vas a encontrar y que le va a servir a todos para que todos digan, sí, a mí me gustaría tener esta información. Hay que investigar, hay que entrarle, y pues los retos, pues los ya comentado, ¿no? Sobre todo si estás en cero, ¿no? Obviamente, si estás en cero, el reto va a ser muy grande porque te vas a empezar a topar con personas que a lo mejor no quieran trabajar con esto, pero como comentaba Carla desde el principio, pues empieza pequeño. Cuando ese pequeño pedacito empieza a tener ventajas sobre el resto de los pedazos que no están en el onboarding digital o que no están digital, no están en la transformación, los demás van a decir, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Nada más, pues usé estas herramientas, digitalicé y demás. Pues yo también quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una gran ventaja y para las personas, los analistas de crédito, los analistas de riesgo, el que les empieces a dar información, porque al final la herramienta principal del onboarding digital, aparte de hacerlo más sencillo, genera una cantidad de información increíble. Y eso es lo que le gusta a los analistas de crédito, eso es lo que le gusta a los analistas de riesgo, tener información de las personas, tener información de cómo les ha ido con sus préstamos, tener información, y así poquito a poquito estos retos se van a ir rompiendo. Luis, ¿qué sumas? Pues creo que el reto es familiarizarse con todo un ecosistema completamente distinto, ¿no? Las entidades financieras son expertas en dar préstamos, en conocer de riesgo, en sus mercados, en sus procesos, y entonces cuando hablamos de cambiar procesos, pues hablamos de algo medular, ¿no? Entonces, el reto es explorar, conocer, saber diferenciar toda la oferta que hay. El tema regulatorio lo va muy bien también Carla, pero creo que el reto se puede abreviar muchísimo encontrando buenos asesores, encontrando un buen asesor en términos de cumplimiento, para no caer en justamente este espacio que hay, que mencionaba Roberto, ¿no? En donde quieres cumplir con muchas cosas sin ni siquiera tener la certeza de estar obligado a cubrirlas, ¿no? Entonces, un buen asesor en términos jurídicos de cumplimiento, un buen asesor en términos tecnológicos, un partner tecnológico, diría alguien que esté dispuesto a recorrer ese camino contigo, y un equipo interno, ya sea dirigido por el mismo director general, sea la oportunidad, por un comité de innovación, una persona de innovación, para ir a este camino pues lo más rápido posible, con la mejor dirección. Finalmente, la oportunidad, pues, aumentar el número de solicitudes, que es lo que todos queremos. Las entidades financieras, su primer insumo es solicitudes. Teniendo solicitudes, pues lo que sigue es poder diferenciar y mitigar el riesgo. Y esas dos oportunidades se dan perfectamente con una solicitud digital, ¿no? Vamos a abrir canal, va a haber más acceso, podemos abrir inclusive nuevos mercados, y a partir de ahí, con más información, data enriquecida que podemos obtener, conocimiento de los clientes, podemos empezar a diferenciar y también mitigar nuestros riesgos. Entonces, creo que es eso, abrirse a tener una persona especializada en la empresa, buscar partners y buscar aumentar las solicitudes y mitigar el riesgo en el proceso. Muy bien, muchas gracias, Luis.
Por favor, Carla. Pues yo quisiera enfatizar en siempre foco al cliente. O sea, cuando empiezan a decir por dónde quiero empezar la digitalización, donde sea que empiece, hay que ponerle foco al cliente. Al usuario final de ese proceso que estás desarrollando es esencial para que tengan éxito. Y también otra recomendación que yo les haría, que he vivido, es no se quieran comer el pastel completo, es decir, no vayan por un proveedor que les solucione todo, porque realmente no existe un proveedor que solucione todo. O sea, hay proveedores que son expertos en distintas áreas, ¿sí? Y si tú juntas proveedores distintos o distintos APIs, distintas tecnologías, genera mucho más valor que un proveedor que genera todo. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. De repente, clientes míos, oye, Carla, pero quiero hacer esto. Oye, pues igual yo te ayudo a generarlo, ¿no? Y de repente digo, híjole, ¿en qué me metí? Ya volteo y le digo, ¿sabes qué? Mejor ve con este proveedor que es experto en esta parte. Oye, este proveedor es experto en buró y riesgos. Este proveedor es experto en biométricos. Este proveedor es experto en tecnología, en CRMs. Hay muchos proveedores afuera, ¿no? Los que son expertos en cada una de sus áreas y que genere tecnología en APIs para que se puedan interconectar entre ellos es lo que genera mucho más valor y lo que yo creo que funciona mucho mejor en sus procesos de implementación. Perfecto. Muchas gracias. Yoga, tenemos... No, por el momento ninguna duda. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Pues perfecto, sería todo. Muchísimas gracias, ¿no? Luis. Gracias. ¿Hay Gracias por la una invitación. duda para allá? Sí. ¿Sí? Arely Sánchez, ¿cómo se puede implementar una identificación digital no presencial? Es decir, listo, ¿cómo se puede implementar una identificación digital no presencial? Es decir, ¿cómo se cumplen temas relacionados a cotejos? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que, número uno, se puede dividir en varias partes. Una puede ser la parte de la identificación de la persona, la cual es un tema bastante amplio, pero pues podemos hablar de tecnologías muy específicas que son especiales para hacer la identificación, que es los temas de prueba de vida al momento de tomar la selfie. ¿Por qué? Porque la selfie la vas a usar para comparar con la identificación, y la identificación también hay tecnologías para validar que no le hayan pegado un texto, para que no le hayan pegado una foto. Hay diferentes tecnologías que te pueden ayudar en esa parte, y pues todas tienen que ver con, bueno, en mi caso, tienen que ver con temas de Machine Learning, los cuales ustedes no se tienen que preocupar. Normalmente los proveedores ya hicieron la parte de cómo identificar que una persona realmente está ahí, y luego cómo valido que esa información que ya determiné que es verdadera, la puedo contrastar contra instituciones como RENAPO, como el INE o el SAT o algunas otras, ¿no? Y esa es la parte de identificación del cliente, pero luego tienes la parte de lo que es la firma, y que también ahí tienes que constatarlo, ¿no? Y ahí sí dejo a Carlos que platique un poquito. Bien, hablan mucho este tema de que dentro de la parte de cumplimiento tiene que estar cotejado el documento contra un original. Eso es cuando lo manejamos a nivel físico. A nivel digital, esto ya no es necesario, y si se echan un clavado al anexo 2, hablando de SOCOME CNR, que es donde tengo mayor expertise, ¿no? No solicita que se genere un cotejo real, porque no es, lo que estás haciendo es validando, y lo que te pide la autoridad es valida que esa documentación que te están mandando es original. ¿Y cómo? Ah, te dice, haz convenio con el INE, o haz convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la forma de validar que es original. Y el cotejo no tiene uso dentro de la parte de no presenciales que regula la Comisión Nacional Bancaria. Creo que a eso iba enfocada mucho la pregunta. Listo. Entonces, ¿para qué punto se requiere el uso de los convenios? Esa es la pregunta del mismo de ahí. Los convenios se requieren para validar que la información que te están mandando, el documento que te están mandando es legítimo, es decir, que no está falsificado, ¿no? Por ejemplo, con el INE, el convenio que tú haces con el INE, cada empresa debe hacer su propio convenio con el INE, no es comercializable, es bien importante que lo sepas. Entonces, el convenio con el INE, y lo que haces es mandarle
la fotografía del INE frente y vuelta y la huella, y lo que hace el INE es regresar y decirte, oye, este documento, ¿no? Sí lo tenemos con esos datos, los datos son correctos, la foto coincide con la foto que tengo y la huella que me mandas coincide con la huella. Lo que hace es validar que ese documento es legítimo y que no fue falsificado. Al mandarte a la gente este documento digital, evidentemente puede ser más fácil de falsificar, ¿no? Y con esta tecnología o con estos convenios o con conexiones con la lista nominal o algunas otras biometrías, tú puedes validar que ese documento, los elementos de seguridad de este documento y descartar que haya sido falsificado. Muy bien, pues muchas gracias. Sería todo y gracias. Otra pregunta por ahí. Gracias a todos. Gracias. Sí, una pregunta más de Robert Fonseca. ¿Puedes tener una identificación presencial aunque todo tu proceso se encuentre montado en un onboarding digital? Sí, sin duda, eso es lo que motivaríamos más en términos de un onboarding digital, porque no requiere una autorización. Al final se hace un reconocimiento personal con el cliente. Entonces, a mí me gusta llamarle una solicitud asistida por medios digitales, ¿no? En donde digitalizamos todos los datos, todos los documentos, los traemos todos en la base de datos, enriquecemos con otros proveedores, pero al final, una vez generada la solicitud y antes de liberar un préstamo, tenemos un reconocimiento presencial de la persona, lo cual genera todo el cumplimiento en términos de KYC y nos exime también de tener que pedir alguna autorización a la comisión, ¿no? Entonces, creo que es un primer paso bastante razonable que da la mayoría de las ventajas de un onboarding digital sin pasar de este cumplimiento normativo. Yo nada más complementando la respuesta, es asegúrense que cuando hagan estos procesos, que sea digital tu proceso, ¿no? Pero tienes una entrevista presencial con el cliente, que tengan algo que compruebe esa entrevista presencial, ¿no? O sea, esa es la parte que yo siempre les digo que no dejen de ver. Y quería hacer otro comentario, pero ya se me fue. Entonces, regresa la idea, pero bueno, ese era un punto principal. Ah, también quería comentar, recuerden que lo que te regula la comisión es, o sea, tú puedes hacer originación, tienes que identificar a tu cliente presencial, pero si tú vas a hacer un segundo crédito, tercero, renovación, o sea, más relaciones con ese mismo cliente que ya identificaste, no tienes que volver a identificarlo en la entrevista presencial, ya eso puede ser 100% digital. Aprovechemos todo esto que nos está dando de ventaja la Comisión Nacional Bancaria para utilizar la tecnología y para renovaciones, segundos créditos y demás, pues hacerlo 100% de manera no presencial y digital. Verónica Gómez nos pregunta, ¿la identificación presencial la puede hacer un tercero? Tengo entendido que no, a menos de que sea un corresponsal, pero convendría asesorarse. Y una pregunta más de Arely igual. ¿Cómo se puede comprobar esa entrevista presencial? Pues a lo mejor con un documento firmado de manera autógrafa, ¿no? Hay algunos que toman la fotografía de tu asesor plenamente identificado como tu asesor con el cliente, pero lo que yo me recomiendo es un documento que le llamo yo presolicitud o de entrevista presencial que venga con la firma autógrafa del cliente. Parece que esto. Perfecto. ¿Seguro? Pues, Parece que Listo. Muchas gracias. pues muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Placer. ¿No?